No sabes qué gran gusto me da saludarte, querido Gustavo de Hoyos, querido y admirado Gustavo de Hoyos, ¿cómo estás? David, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar en tu programa y déjame antes de otra cosa felicitarte con un día de retraso por tu cumpleaños. Bien sabes que al igual que muchos en la audiencia te queremos, te respetamos, te admiramos y enhorabuena por esta vida llena de realizaciones. Muchísimas gracias, querido Gustavo. Oye, y va a aparecer ya intercambio de cebollazos porque yo te hablo para felicitarte. Cuando eras líder de iniciativa privada, tú fuiste de las personas fundamentales en que se dieran estos cambios que están permitiendo la recuperación del salario mínimo. ¿Por qué no recordamos esa historia? Sí, David, muchas gracias. A ver, empiezo reconociendo que es un tema muy polémico dentro de mi sector, el sector privado. Tú bien sabes, David, y aquí comparto con la audiencia que este tránsito de lo que llamamos en el ya lejano 2016, la nueva cultura salarial, ha representado un avance no sencillo. Empiezo diciendo, David, que nuestro país, infortunadamente, ya hace muchos años estableció el control salarial como un vehículo para controlar la inflación. Creo que a la instancia nadie puede negar que fue una buena decisión en su momento, pero también tenemos que reconocer que el país se quedó con la receta, con el aceite de resino por demasiados años, y entonces Y fuimos que además que ganando. se le dieron al salario mínimo funciones que no tenía o que nunca debió haber tenido. Exactamente, y el hecho de que se le definiera como el referente económico fundamental para temas desde el ámbito fiscal hasta las multas de la policía, fue anclando al salario de tal manera que cada vez que se hacían las revisiones, lo último que se discutía era la situación salarial, lo que se discutía era la implicación que tendría en distintos ámbitos si hubiese una negociación arriba de tal o cual porcentaje. Esta fue nuestra realidad, hay que reconocer como país que tuvimos un serio rezago. Esta política de contención creo que en su momento le dio al país algunos buenos réditos, pero también tenemos que reconocer que todos, el gobierno, los empresarios, los trabajadores, nos equivocamos en mantenerla por demasiado tiempo. Y Ujú. así, David, fue que en el 2016, en el seno de la Coparmex, y debo reconocer, con muchos buenos consejos de la OCDE, que en aquel tiempo estaba encabezada por José Gurría, yo viajé a París, escuché a los expertos de la OCDE, entendimos cómo había evolucionado el tema salarial en el mundo entero, los aciertos y los errores, y eso fue lo que llevó a la Coparmex a postular institucionalmente lo que llamamos en su momento la nueva cultura salarial, que para decirlo de manera resumida, fue una visión de futuro, una visión para que en el entonces lejano 2024 o si acaso 2026 pudiésemos lograr que el salario mínimo llegase a lo que los técnicos llaman la línea de bienestar familiar, que para decirlo de manera resumida no significa otra cosa que con el salario de dos personas, el salario mínimo alcance para que iba arriba de la línea de pobreza una familia de cuatro, que es la familia promedio mexicana. Eso que fue una visión, David, por allá en el lejano 2016, fue madurando, tú fuiste Pero testigo. una visión que tuvo la iniciativa privada. Y ahorita sigue contando porque quiero llegar a preguntarte sobre eso. Sí, efectivamente, fue una visión que hay que decirlo, surgió desde el sector privado. Ahí hay imágenes que muestran cuando la Coparmex en el momento de la revolución hizo este llamado a la sociedad, a nosotros mismos como empresarios para conocer que nos habíamos quedado atrás, al menos en la parte del salario mínimo, y empezó un largo proceso de desindexar, para decirlo coloquialmente, muchos referentes económicos en leyes que ataban al salario a una serie de factores. Fue un proceso largo de modificar muchos referentes en la legislación nacional y local, y eso empezó a quitar las trabas, David, para que paulatinamente pudiésemos tener una evolución mucho más importante en el tema salarial. Hay que decirlo, David, y lo digo no solamente en mi carácter de empresario, habiendo participado en la dirigencia de un sindicato patronal, que aquí la generosidad para avanzar a pasos agigantados ha estado presente y está hoy en día en el sector privado. Esta evolución no ha tenido pausa prácticamente, incluso en momentos tan complejos como la pandemia, incluso en momentos muy complejos como los que experimentamos con una inflación creciente, pero creo que nadie puede negar ese compromiso inequívoco, constante, mantenido ya por muchos años del sector privado para llevar el salario mínimo a niveles que sean un referente razonable a nivel internacional. Y aquí, David, también debo decirlo,
que aunque y tú lo sabes muy bien y lo conoce la audiencia, hemos tenido muchísimas y gravísimas, y mantenemos a la fecha, diferencias con el presidente López Obrador. Si en algún tema tuvimos un consenso claro desde que él era candidato y después cuando fue presidente, fue justamente en que el presidente, entonces candidato, hizo suya esta propuesta de la Coparmex hacia una nueva cultura salarial. Para decirlo claramente, fue un punto de consenso, y ese consenso que llevó a los primeros pasos en el ya lejano 2018 y que se materializa todavía hace 2 días, son los que hoy nos permiten que en este ambiente de concertación estemos dando pasos muy importantes. Yo creo que hay un tema que es fundamental. Cuando ustedes en Coparmex, cuando tú eras líder de Coparmex, ¿cómo presionaron para que se le quitara la calidad de referencia económica al salario mínimo? Cuando se crearon las UMAS, las unidades de medida y actualización. Yo creo que ese es el momento en el que se destraban las cosas y se puede pensar en el salario mínimo como salario mínimo. Sí, efectivamente, David, a ver, creo que es innegable el papel protagónico en su momento de la Coparmex, una visión, debo decirlo, que era innovadora en el mundo entero, y me tocó defender ese tema en foros internacionales, desde Ginebra hasta Argentina, el G20, y pareció una cosa rara que la Coparmex estuviera postulando un planteamiento de este tipo. Nos valió muchos extrañamientos dentro y fuera de México, pero creo que el tiempo nos ha dado la razón. También hay que decirlo con claridad, hubo la visión de muchos servidores públicos que entendieron con sus matices la importancia de tener esta evolución. Sería impensable que se hubiera dado este avance sin la visión de personas como José Antonio Meade, como el doctor Castnes, que a su manera, entendiendo la ortodoxia económica, también le fueron abonando esta idea, y que paso a paso, algunos queríamos ir más rápido, se fue construyendo una ruta que hoy nos permite acercarnos, no es todavía una ruta concluida, a tener un salario mínimo que sea al menos, digamos, un referente que permita que una persona que trabaja 8 horas en la economía formal tenga un ingreso razonable para poder mantener a su familia, a su persona por encima de una condición de pobreza. Entonces, creo que efectivamente hay mucho que celebrar, mucho que reconocer. Es una construcción colectiva de funcionarios públicos con visión, de los sindicatos que tuvieron la paciencia, el sector privado que supo permanecer en esta visión y ser generoso, incluso en momentos complicados, pero sobre todo que es momento para reconocer que nos falta mucho todavía por avanzar. Tenemos que lograr que México genere condiciones salariales donde nuestra competitividad no esté nunca más ligada a los bajos salarios, y que tenga mucho más que ver con nuestras capacidades tecnológicas, nuestras capacidades en materia de logística, con nuestro Estado de Derecho. Y bueno, hay que, me parece, celebrar con cautela, pero celebrar al final de cuentas que en este tema, al menos en este tema, hoy por hoy tengamos un gran consenso entre el gobierno, entre los sindicatos y entre el sector privado. Generalmente se cree entre muchos sectores de la población, y si ayer veías o hoy muchas de las reacciones desde el gobierno, hay la creencia equivocada y estorbosa de que a los empresarios no les gusta pagarle bien a los trabajadores, no les gusta que estén bien los trabajadores. Y yo creo que ustedes en aquel momento en Coparmex, cuando tú lo encabezabas, fue un punto de quiebre muy importante entender eso, ¿no? Sí, desde luego, tú fuiste testigo desde tu trinchera informativa de las tensiones que en su momento se generaron incluso al interior de nuestro sector, de las tensiones que se generaron con no pocos funcionarios del gobierno, y yo creo que a toro pasado, para decirlo coloquialmente, entendemos que había legítimas preocupaciones, por un lado, de generar inflación, pero también preocupaciones, me parece, legítimas de que esto pudiera generar un descontrol en el mercado laboral. Yo creo que la experiencia nos ha demostrado que estos pasos, que no han sido sencillos, indudablemente han sido en la dirección adecuada. Creo que hoy entendemos que una economía de mercado con responsabilidad social no puede entenderse ni concebirse si no logramos que en la economía formal las personas que comprometen vida, talento, esfuerzo, siendo trabajadores en las empresas, no tienen un nivel de ingreso que les permita vivir con dignidad. Y por eso estoy convencido que aunque todavía hay algunos detractores y hay que siempre estar abiertos a la crítica, a la reflexión, el país en esa asignatura estoy convencido que está caminando en la dirección adecuada, está caminando en base a un consenso que no ha sido claramente sencillo, es un consenso además que ya traspasa los sexenios, que va más allá de partidos políticos, más allá de dirigencias empresariales o sindicales,
y por eso me parece que legítimamente podemos decir que hoy el país en materia salarial está en la ruta correcta, no el destino, hay mucho que avanzar, pero sí avanzando en la dirección adecuada. Y yo creo que es bueno recordar esto que fue esa visión de la nueva cultura laboral, que yo creo que se está logrando primero con el tema de los salarios mínimos y también el de las vacaciones, ¿no? Desde luego que sí, David. A ver, hoy en el mundo actual no podemos entender el salario de manera aislada. No podemos pensar que la cuota diaria, la transferencia que reciben o el cheque o la raya en efectivo que recibe un trabajador, agota toda su expectativa. Hay que decir, David, que México se rezagó por muchos años también en otras prestaciones. Fue pionero en algunas, como lo es el reparto de utilidades, como es el aguinaldo, Ujú. pero ciertamente también tenemos que reconocer que en materia vacacional estamos en el sótano del mundo entero, no se diga la OCDE. Yo creo que la propuesta que se ha postulado recientemente por Movimiento Ciudadano, que han apoyado de manera prácticamente unánime los demás partidos políticos y que próximamente deberá de convertirse, creo yo, en una legislación, es un paso que no podemos posponer por más tiempo. A mí me parece imposible pensar que un trabajador mexicano que dedica su vida, su esfuerzo, sus mejores años a trabajar en una empresa que le es leal, necesite pasar 10 años de trabajos ininterrumpidos para tener 10 días o 12 días de vacaciones. Yo creo Estoy que totalmente de acuerdo contigo. Oye, volvemos a platicar prontito, porque de veras me gusta mucho platicar y creo que eres un gran aporte para la visión empresarial. Te mando un abrazo, querido Gustavo. De veras, muchísimas gracias. va de regreso y saludos a toda la audiencia. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.